Bienvenidos a todos, líderes y buscadores de sabiduría. Hoy, en nuestro canal, exploraremos un tema que desafía la esencia misma de liderazgo y fe. En este vídeo, profundizaremos en las exigencias divinas a aquellos llamados a liderar, a aquellos investidos con el poder de guiar a otros en el camino de la verdad y la justicia. Sí, hablaremos de las 7 tareas desafiantes que Dios ha encomendado a sus profetas a lo largo de la historia. Estas no son simples responsabilidades, son pruebas de fe, compromiso y sacrificio. Así que, si te consideras un líder en cualquier ámbito de la vida, este video es para ti. Prepárate para reflexionar, aprender y ser inspirado mientras exploramos las 7 cosas muy difíciles que Dios pidió a sus profetas. Comencemos. La primera tarea ocurre en el capítulo 4 del libro de Ezequiel. Nos sumergimos en una narrativa desconcertante, donde Dios encomienda a su profeta una tarea aparentemente absurda y desagradable: cocinar su comida utilizando excremento humano como combustible. Nos encontramos con una pregunta natural: ¿por qué Dios pediría algo tan extraño y repulsivo? ¿Cuál sería el propósito detrás de esta orden aparentemente incomprensible? Para entender el contexto de esta solicitud divina, debemos adentrarnos en la historia de ese tiempo. Los judíos estaban sumidos en un profundo pecado, ignorando las advertencias divinas y mostrando una desvergonzada falta de arrepentimiento. El asedio de Jerusalén por parte del rey de Babilonia se avecinaba, y con él la escasez extrema de alimentos y recursos. La ciudad se enfrentaría a un periodo de sufrimiento inimaginable, donde la hambruna sería tan severa que las personas se verían obligadas a consumir alimentos impensables, incluso llegando al canibalismo por desesperación. En este contexto de desolación y pecado, la orden de Dios a Ezequiel adquiere un significado profundo y sombrío. El profeta, siendo un sacerdote, estaba obligado por la ley a abstenerse de las cosas impuras. La imagen de Ezequiel cocinando con excremento humano seguramente habría impactado profundamente a aquellos que lo presenciaron, provocando una reflexión sobre la gravedad de su pecado y el juicio inminente de Dios. La tarea de Ezequiel de cocinar con excremento humano no solo era una advertencia profética sobre el sufrimiento que esperaba a su pueblo, sino también un acto simbólico de identificación con su dolor y sufrimiento. Al sufrir anticipadamente las consecuencias del pecado del pueblo, Ezequiel transmitió un mensaje poderoso que despertó el arrepentimiento en muchos corazones. Entonces, aunque para Ezequiel esta tarea era desafiante y desagradable, para el pueblo representaba una oportunidad de reflexión y arrepentimiento. Su sufrimiento anticipado servía como un recordatorio vivo de las consecuencias del pecado y un llamado a volver al camino de la rectitud. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la profundidad del compromiso de un verdadero profeta y la importancia del arrepentimiento en tiempos de crisis y juicio divino. La segunda tarea extraordinaria que Dios encomendó a un profeta arroja luz sobre la conexión entre el sufrimiento del mensajero divino y la redención del pueblo. Esta historia, registrada en Isaías 20, nos sumerge en un tiempo de agitación y confusión, donde el profeta Isaías recibió una llamada inusual de parte de Dios: caminar desnudo y descalzo durante 3 años. En este contexto tumultuoso, Asiria amenazaba con invadir y tomar el control de Jerusalén, pero los judíos confiaban en sus aliados militares, particularmente en Egipto y Etiopía. Sin embargo, esta confianza en el poder humano no agradaba a Dios, quien les instó a confiar solo en Él. La decisión de seguir confiando en estas naciones llevaría a la destrucción del pueblo. La tarea de Isaías de caminar desnudo y descalzo durante 3 años fue una señal profética de lo que les esperaba a estas 2 naciones aliadas. Esta acción debía impactar profundamente al pueblo, llevándolos a reflexionar y a apartarse del pecado de confiar en el poder militar humano. Aunque este acto causó gran sufrimiento al profeta, fue un mensaje poderoso que condujo al arrepentimiento y la rectitud del pueblo. Esta historia revela que el sufrimiento del profeta
redundó en el beneficio del pueblo. Nos enseña que el liderazgo en el camino de Dios a veces exige sacrificios que trascienden nuestros principios y dignidad personal. A pesar de las dificultades, la obediencia a Dios puede requerir acciones desconcertantes, pero que finalmente conducen a la redención y al cumplimiento del propósito divino. Continuemos explorando estas historias extraordinarias para descubrir más aspectos cruciales de la compleja relación entre los profetas, el pecado y el sufrimiento, que nos desafían a reflexionar sobre nuestro propio llamado y compromiso con la verdad y la justicia. La tercera tarea tiene que ver con la historia del profeta Oseas y su matrimonio con Gomer, una mujer prostituta. Es un relato que desafía las convenciones sociales y espirituales de su época. En un momento de gran decadencia espiritual en Israel, Dios llamó a Oseas para ser un mensajero de su palabra y un símbolo viviente del amor incondicional y la fidelidad divina hacia su pueblo. La elección de Oseas de casarse con Gomer, una mujer adúltera, fue un acto de obediencia radical a la voluntad de Dios. Aunque para muchos esta decisión podría haber sido escandalosa o incomprensible, para Oseas representaba un compromiso profundo con la restauración y la redención. A través de su matrimonio con Gomer, Oseas reflejaba la relación entre Dios y su pueblo Israel, marcada por la infidelidad y el perdón. La vida de Oseas no estuvo exenta de desafíos y sufrimientos. Debió enfrentarse a la realidad dolorosa de ver a su esposa volver una y otra vez a sus antiguos amantes, experimentando así el dolor y la humillación de la traición. Sin embargo, en medio de estas pruebas, Oseas permaneció fiel a su llamado y continuó amando a Gomer con un amor inquebrantable, reflejando así el amor eterno de Dios por su pueblo a pesar de sus flaquezas. La historia de Oseas y Gomer es un recordatorio poderoso del amor redentor de Dios y su disposición a perdonar y restaurar incluso a aquellos que han caído en el pecado más profundo. A través de esta historia, Dios nos muestra su deseo de buscarnos y sostenernos en medio de nuestras peores circunstancias, recordándonos que su gracia y su misericordia son inagotables. Oseas fue uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, y su libro, que lleva su nombre, relata sus experiencias y las palabras que recibió de Dios durante su ministerio. La narrativa comienza con Dios instruyendo a Oseas para que tome a Gomer como esposa, quien es descrita como una mujer que se dedica a la prostitución. Esto no solo habría sido una situación personalmente difícil para Oseas, sino también socialmente inaceptable en la sociedad de la época. La relación entre Oseas y Gomer se convierte en un símbolo vivo de la relación entre Dios y su pueblo Israel. A través de la infidelidad repetida de Gomer, que abandona a Oseas por otros hombres, Dios muestra cómo Israel se ha apartado de él y ha buscado la adoración de dioses falsos. Sin embargo, a pesar de la traición y el dolor, Oseas sigue amando a Gomer y buscando su restauración, así como Dios sigue amando a Israel y buscando su retorno a él. La historia alcanza su punto culminante cuando Oseas, siguiendo las instrucciones de Dios, compra de nuevo a Gomer después de que ella cae en la esclavitud. Este acto simboliza el amor redentor y la misericordia de Dios hacia su pueblo, incluso después de que lo hayan abandonado y se hayan perdido en el pecado. La historia de Oseas y Gomer es una poderosa ilustración del amor incondicional de Dios y su compromiso de restaurar a aquellos que se han apartado de él. A través de la fidelidad de Oseas y el perdón de Gomer, se nos recuerda que no importa cuán lejos nos hayamos alejado de Dios, Él siempre está dispuesto a recibirnos de vuelta con los brazos abiertos. Cuarta cosa difícil y extraña: la historia de Jeremías y la crisis del matrimonio roto. En el libro de Jeremías encontramos un relato conmovedor y desafiante que ilustra la carga que algunos profetas llevaban en su misión. Jeremías, llamado desde temprana edad para ser portavoz de la palabra de Dios,
fue instruido a tomar una decisión poco convencional: no casarse ni tener hijos. En una sociedad donde el matrimonio y la descendencia eran considerados parte fundamental de la vida, esta orden divina fue una carga particularmente pesada para Jeremías. Él, como cualquier otro hombre, probablemente anhelaba la compañía y la alegría de formar una familia. Sin embargo, Dios le prohibió tomar esposa o engendrar hijos en medio de una advertencia profética. Esta peculiar instrucción no solo representaba un sacrificio personal para Jeremías, sino que también tenía un significado simbólico. Su negativa a establecer una familia reflejaba el juicio inminente sobre Judá y Jerusalén. Era un mensaje claro de que la tierra estaría desolada y vacía, sin lugar para la alegría y la continuidad. Jeremías debió enfrentarse a las miradas escrutadoras y las críticas de aquellos que no comprendían su decisión. Seguramente, muchos cuestionaron su integridad y su devoción a Dios. Sin embargo, él permaneció firme en su llamado, soportando la carga del aislamiento y la incomprensión por el bien del mensaje que llevaba. A través de la historia de Jeremías podemos apreciar el peso que conlleva el servicio profético. A veces, obedecer a la voz de Dios significa renunciar a deseos legítimos y enfrentar el juicio y la oposición de los demás. Sin embargo, en medio de la dificultad, Jeremías nos enseña la importancia de la fidelidad y la obediencia a la voluntad divina, incluso cuando ésta va en contra de nuestras propias aspiraciones y deseos. La quinta tarea extraña nos sumerge en la historia del profeta Eliseo, ungido a Hazael como rey de Siria. Es un relato impactante que nos muestra la manera en que Dios utiliza incluso a individuos impíos para llevar a cabo sus propósitos soberanos. En un período de gran inestabilidad política y espiritual en Israel, Dios escogió a Eliseo como su mensajero para transmitir un mensaje contundente al pueblo. Eliseo recibió la revelación divina de que Hazael sería el próximo rey de Siria, a pesar de ser consciente de que este hombre sería un instrumento de castigo para el pueblo de Israel debido a sus pecados. Aunque la orden de ungir a Hazael debió ser una experiencia dolorosa para Eliseo, él obedeció las instrucciones de Dios, reconociendo la soberanía divina por encima de todo. Lo sorprendente de esta historia es la rápida confirmación del carácter traidor y despiadado de Hazael. Tan pronto como fue ungido como rey, Hazael no dudó en asesinar al monarca anterior, demostrando su naturaleza implacable y su disposición para el mal. Este acto de traición y violencia evidenció la depravación del corazón humano y la necesidad urgente de arrepentimiento y retorno a Dios. Aunque puede parecer desconcertante e incluso perturbador que Dios utilice a personas impías para llevar a cabo sus planes, esta historia nos enseña una lección fundamental sobre la inevitable soberanía de Dios sobre todas las cosas. Dios puede utilizar a cualquier individuo, incluso al más grande pecador, para cumplir sus propósitos divinos y ejecutar su justicia. El sufrimiento y el castigo que resultaron del ascenso de Hazael como rey de Siria sirvieron como una llamada de atención para el pueblo de Israel, recordándoles las consecuencias del pecado y la necesidad de arrepentimiento. Esta historia nos insta a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y acciones, reconociendo que el pecado conlleva consecuencias inevitables y que la obediencia a Dios es fundamental para vivir en su voluntad y experimentar su gracia y misericordia. La sexta tarea nos adentra en la historia de Ezequiel, un relato impresionante que nos muestra la importancia de entender e internalizar la palabra de Dios para poder comunicar su mensaje de manera efectiva. En un momento de gran rebelión y desobediencia por parte del pueblo de Israel, Ezequiel fue llamado por Dios para ser su profeta y mensajero de juicio. El contexto histórico de esta historia es crucial para comprender su significado. Ezequiel enfrentaba la tarea de proclamar la palabra de Dios, incluso cuando implicaba mensajes de juicio y condenación para su propio pueblo. Sin embargo,
¿Cómo podía comunicar el juicio de Dios si ni siquiera él mismo lo entendía completamente? En este punto, Dios le pidió a Ezequiel que comiera un rollo que contenía palabras de lamento, duelo y desgracia. Aunque la petición de Dios era extraña y desafiante, era de suma importancia que Ezequiel la obedeciera. El acto de comer el rollo simbolizaba la internalización profunda y la comprensión del mensaje de juicio que debía proclamar. Esta acción representaba la necesidad de entender la palabra de Dios para poder comunicar sus mensajes de justicia y redención de manera efectiva. La lección que podemos aprender de esta historia es la importancia de buscar comprender el significado detrás de las instrucciones de Dios. A menudo leemos la Biblia superficialmente, sin comprender realmente el verdadero significado que se esconde detrás de cada palabra. Sin embargo, es crucial obedecer y buscar entender el mensaje de Dios para poder comunicarlo adecuadamente. Hoy en día, muchas personas desean proclamar la palabra de Dios y ser mensajeros de su verdad. Sin embargo, para cumplir efectivamente con esta tarea, es necesario tener una comprensión profunda de la palabra de Dios. Como dijo el apóstol Santiago, debemos ser hacedores de la palabra, no solo oidores, para no engañarnos a nosotros mismos. En el relato del profeta Ezequiel comiendo un rollo de libro, encontramos una imagen poderosa y simbólica que ilustra la profundidad del mensaje divino y la responsabilidad del profeta en comunicarlo fielmente al pueblo de Israel. Este acto no solo fue una experiencia física, sino también espiritual y emocionalmente impactante para Ezequiel, ya que representaba la asimilación íntima de la palabra de Dios y la aceptación de su llamado profético. Al consumir el rollo, Ezequiel estaba internalizando las palabras de Dios, digiriendo no solo su contenido, sino también su significado y su impacto en la vida del pueblo. Este acto simbolizaba la identificación del profeta con el mensaje que debía proclamar, incluso si implicaba anunciar juicio y condenación sobre su propia nación. La comprensión profunda de la palabra de Dios es esencial para cualquier persona que desee comunicar sus mensajes con autoridad y efectividad. Este episodio nos recuerda la importancia de estudiar y meditar en las Escrituras, no solo superficialmente, sino con un deseo genuino de entender su significado más profundo y su aplicación en nuestras vidas. Además, la historia de Ezequiel también nos enseña sobre la importancia de la obediencia radical a la voluntad de Dios, incluso cuando sus mandatos parecen extraños o difíciles de entender. Aunque la petición de Dios pueda desafiar nuestras convenciones o causar incomodidad, confiar en su sabiduría y seguir sus instrucciones es fundamental para cumplir con nuestro llamado y propósito divino. El acto de Ezequiel, comiendo el rollo del libro, es un recordatorio poderoso de la necesidad de una comprensión profunda de la palabra de Dios y una obediencia radical a su voluntad, elementos esenciales para aquellos que desean ser portavoces fieles de su mensaje en el mundo. La última cosa extraña y sorprendente que Dios pidió a sus profetas es, de hecho, la más significativa y trascendental de todas: pedirle a su propio Hijo que se dejara maltratar y golpear en una cruz para redimir y rescatar a la humanidad de su propio pecado. Esta historia, que es la base del cristianismo, revela la verdadera naturaleza de las peticiones de Dios y el profundo amor que tiene por la humanidad. En este relato, Dios envía a su Hijo, Jesucristo, para cumplir con un plan de redención que estaba predestinado desde la eternidad. Aunque desde una perspectiva humana puede parecer una petición incomprensible y dolorosa, desde el punto de vista divino, es el acto supremo de amor y sacrificio. Jesucristo, siendo completamente Dios y completamente humano, comprendió la voluntad del Padre y aceptó el sacrificio supremo de dar su vida por la humanidad. Aunque en su humanidad expresó su angustia en el jardín de Getsemaní, finalmente se sometió a la voluntad del Padre con plena confianza y obediencia. Esta historia nos enseña que, a veces,
Las peticiones de Dios pueden parecer difíciles de entender o incluso imposibles de aceptar desde nuestra limitada perspectiva humana. Sin embargo, confiar en la sabiduría y el amor de Dios nos permite ver más allá de nuestras propias limitaciones y comprender que su plan es siempre para nuestro bien supremo. El sacrificio de Jesucristo en la cruz es el mayor acto de amor y redención en la historia, y nos muestra el camino hacia una vida plena y abundante en comunión con Dios. Al comprender la profundidad de este sacrificio, podemos vivir con confianza y esperanza en el amor incondicional de nuestro Creador. La petición divina de sacrificar a Jesucristo revela el amor infinito de Dios por la humanidad y nos enseña a confiar en su soberanía y plan perfecto, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles de entender. Este acto de amor sacrificial nos ofrece la oportunidad de experimentar la verdadera vida y la abundancia que viene de una relación íntima con Dios. Si te ha gustado esta historia, recuerda suscribirte al canal Mi Fiel Creyente. Así nos ayudas a subir contenido original diariamente.